el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de mayo del 2025. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. Efectivamente, a continuación, el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondientes al mes de mayo del 2025. Al respecto, informamos que en el mes de mayo la inflación total mensual fue del 0%. Esta tasa ya la vamos a explicar debido a qué ocurrió. Tuvimos comportamientos mixtos en los precios en el mes que pasó. Así tuvimos algunos precios que se incrementaron y otros que bajaron, con lo cual el resultado promedio fue de 0%. Esta tasa es inferior a la tasa registrada en el mes de abril de 0,4% y también inferior a la tasa de 0,4% observada en mayo del año pasado. De esta manera, en términos acumulados, la inflación total acumula una variación de 3% y en términos interanuales, esta tasa es de 3,6%, inferior a la tasa del 4% observada en el mes anterior. Con respecto al índice de precios al consumidor y esta variación de 3,6% interanual en mayo, lo que estamos diciendo básicamente no es que los precios se hayan reducido, sino más bien que el ritmo de incremento de la inflación interanual se desaceleró. Esto quiere decir que el ritmo de incremento fue menor al observado el mes pasado y no obstante eso tampoco quiere decir que la inflación no se encuentre acumulando una tasa relevante en los últimos 5 años. De esta manera, si observamos la trayectoria del índice de precios al consumidor desde el año 2020 hasta la actualidad, vemos que la variación acumulada en ese periodo es del 32% aproximadamente. Y como mencioné, las tasas en términos interanuales estarían en torno actualmente al 3,6%. Cabe recalcar que el IPC es un indicador agregado, un indicador macroeconómico que se constituye en diversos niveles de agregación, ¿verdad? De esta manera tenemos 12 agrupaciones, que son las agrupaciones principales en las cuales se divide el IPC. Estas a su vez se dividen en 56 grupos, 155 subgrupos y 465 productos con sus respectivas 848 variedades, ¿verdad? En ese sentido, es importante mencionar que el IPC está conformado por una amplia canasta de bienes y servicios consumidos por los hogares, con lo cual el promedio ponderado de sus variaciones de precios es lo que deriva en la variación del indicador total. Eso no debe confundirse con la variación puntual de determinados bienes o servicios que conforma a la canasta. Asimismo, recordamos que el IPC de Paraguay es bastante abarcativo, es representativo de los patrones de consumo y está acorde a los más altos estándares internacionales en materia estadística. Así como se mencionó, la canasta actual está constituida por 465 productos y más de 800 variedades. La zona geográfica de la recolección de precios al momento es de Asunción y Gran Asunción, constituida por las ciudades que se ven en pantalla. Al respecto también informamos que en nuestro directorio de informantes contamos con más de 1.300 establecimientos que proporcionan precios mes a mes al equipo de recolección de precios. En ese sentido tenemos dentro de este directorio a mercados, hipermercados, tiendas especializadas, estaciones de servicio, farmacias, mueblerías, patios de comida, etcétera, entre una diversa variedad de establecimientos que nos proporcionan sus precios mes a mes y a quienes les agradecemos profundamente por la colaboración. Así también mencionamos que mes a mes se recolectan más de 14.000 precios, los cuales son finalmente cotejados, ponderados y evaluados y resumidos en lo que sería la tasa de inflación total. También cabe mencionar que los precios recolectados corresponden a los bienes y servicios más consumidos. Esta información la obtuvimos a partir de la encuesta de presupuestos familiares, que finalmente informa respecto a cuáles son aquellos bienes y servicios más comúnmente consumidos por los hogares. Asimismo, esta información fue complementada con la información provista por nuestros informantes, quienes también nos proveen de información respecto a cuáles son los bienes y servicios más vendidos en cada caso.
Seguidamente mencionamos el resultado de la inflación núcleo, que como sabrán es el indicador que intenta revelar un poco cuál es la tendencia de la inflación en el tiempo. Es un indicador de inflación tendencial. Y al respecto mencionamos que el resultado de la inflación núcleo fue de 0,3% en términos mensuales, inferior al 0,5% observado en abril, pero superior al 0,2% registrado en mayo del año pasado. Con esta tasa, la inflación núcleo acumula una variación del 2,2% en lo que va del año, y en términos interanuales, este indicador estaría ubicándose en una variación de aproximadamente 4%, ligeramente superior al 3,9% observado en el mes anterior. Pasando al resultado de la inflación subyacente, que es aquel indicador que excluye del IPC a los componentes más volátiles de la canasta, llámese frutas y verduras. Este indicador mostró una variación positiva de 0,3%, también inferior a lo observado en el mes anterior, a la tasa del 0,5% que vimos en abril, pero superior al 0,2% registrado en mayo del año pasado. Con esta tasa del 0,3, la inflación subyacente acumula una variación de 2,4% en lo que va del año, y en términos interanuales esta tasa se ubica en los 4,8 puntos, es decir, 4,8% de variación respecto a un año atrás. En ese sentido, esta tasa es también ligeramente superior a la vista el mes anterior y también superior al 3% observado en mayo del año pasado. Aquí vemos la trayectoria de la inflación total en términos mensuales, y destacamos, como se mencionó anteriormente, que la tasa observada en este mes en particular es inferior a la tasa registrada en mayo del año pasado, lo cual finalmente también derivó en una desaceleración de la tasa interanual. En términos de la inflación núcleo, como se mencionó, este indicador pretende revelarnos la tendencia de la inflación, por lo cual tiene un comportamiento relativamente más estable que el de la inflación total, y este indicador arrojó en este último mes una tasa de 0,3% superior al 0,2% observado en mayo del año pasado. Finalmente, la subyacente, que al excluir también los componentes volátiles de la canasta, es decir, los rubros frutihortícolas, también este indicador presenta un comportamiento relativamente menos volátil que el de la inflación total. Y este indicador arrojó, como se mencionó, una tasa de variación de 0,3% en el último mes, ligeramente superior al 0,2% observado en mayo del año pasado. Pasando un poco a desagregar el resultado de la inflación, podemos observar lo que ocurrió con los distintos bienes, servicios y renta de la canasta del IPC. En ese sentido, es importante destacar que en el mes de mayo los bienes y los servicios arrojaron tasas de variación del menos 0,2% y 0,2% positivo respectivamente. Dentro de los bienes es importante mencionar el incremento que presentó el segmento de alimentos sin frutas y verduras, con una tasa de variación positiva de 1,3% en el último mes. Esto estaría explicado principalmente por productos como el de la carne vacuna, que continuaron incrementándose de precio en lo que vimos en el último mes. Así también sustitutos como carne de aves y menudencias vacunas mostraron tasas de variación positiva, las cuales vamos a detallar más adelante. Adicionalmente, obtuvimos variaciones positivas en rubros como los panificados, los aceites, las mantecas, el café, bebidas no alcohólicas, helados, dulces y postres, aderezos, condimentos y comidas semi preparadas, los cuales finalmente explican esta tasa del 1,3% en lo que sería bienes alimenticios sin frutas y verduras. Con respecto a las frutas y verduras, mencionamos que este último mes observamos una reducción en algunos precios en los principales rubros frutihortícolas. Aquí es importante destacar hortalizas como la selga, la cebolla, la cebollita de verdeo, la lechuga, el repollo, el zapallo, y también en menor medida el tomate, que son ítems que presentaron una variación negativa respecto al mes inmediatamente anterior, es decir, el mes de abril, ¿verdad? Con estos resultados entonces, el agregado de frutas y verduras mostró una variación de menos 7,8% en términos mensuales.
Y finalmente, en otros bienes, esta tasa del menos 0,4% estaría explicada por un lado, vimos, digamos, incremento en ciertos precios de algunos bienes importados durables relacionados, bueno, a la trayectoria, al comportamiento y la tendencia del tipo de cambio observado en los últimos meses. Pero así también, importante mencionar que el principal rubro que compensó estas subidas fue el rubro de los combustibles, ¿verdad? Como todos sabrán, este último mes de mayo, en la primera quincena del mes, fue anunciada por la petrolera estatal que los combustibles se estarían reduciendo de precio, y a ese anuncio siguieron, digamos, los demás emblemas, ¿verdad? Con lo cual, bueno, finalmente observamos disminuciones de precio en todos los combustibles, básicamente naftas y gasoil, para uso del transporte, los cuales, bueno, explicaron un poco esta variación negativa en lo que serían los otros bienes de la canasta. En cuanto a los servicios, cabe mencionar que observamos incrementos moderados en algunos de ellos. Los aumentos de precios se observaron principalmente en renta, como se puede observar, el 0,2%, que correspondería a alojamiento o alquiler de vivienda. Asimismo, observamos incrementos en mantenimiento de vehículos, pasajes aéreos, servicios de telefonía móvil, servicios veterinarios, educación universitaria pregrado, alojamiento en hoteles, servicios de cuidado personal y también, cabe destacar, servicios de alimentación fuera del hogar, es decir, aquellos provistos en bares, restaurantes y patios de comida. Estos, también bastante relacionados con los alimentos, mostraron tasas de variación positivas en el último mes de mayo. Y con este comportamiento bastante mixto, obtuvimos el resultado final del 0% respecto al mes anterior, lo cual, como se mencionó, deriva en una tasa de variación interanual de 3,6, ligeramente inferior al 4% observado el mes anterior. Pasando un poco al entorno externo, observamos que el petróleo Brent cotizó en mayo a $64,1 por barril, como se puede ver en la línea verde agua. Esto representa una variación interanual del menos 22,8%, y esta tendencia a la baja en estos precios estaría detrás, digamos, de la reducción en los precios de los combustibles observado también en el último mes. Lo mismo ocurre con el petróleo WTI, el cual cotizó a $61 por barril el último mes, representando así una tasa de variación interanual del menos 22,4%. En cuanto a la soja, este commodity cotizó a $386,5 por tonelada aproximadamente en el último mes. Esto representó un ligero incremento respecto a los precios observados el mes anterior, pero en términos interanuales, esto representa un decrecimiento importante, ¿verdad? Del menos 13,5%. Como sabemos, digamos, la trayectoria a la baja de los precios de los commodities agrícolas, principalmente la soja, estaría explicada por factores de oferta y una abundante producción para lo que sería este commodity a nivel mundial. En cuanto a la inflación regional y mundial, destacamos que en abril las menores variaciones mensuales positivas se registraron en China y Chile, con tasas de variación de 0,1 y 0,2% respectivamente, mientras que Argentina mostró el mayor aumento mensual en ese mes en particular, de 2,8%. Recordemos que en aquel mes, es decir, el mes de abril, Paraguay tuvo una variación de 0,4% en términos mensuales, ubicándose en el centro de la distribución de variaciones, pero bastante en línea con lo ocurrido en los distintos países. En términos interanuales también observamos que China y Ecuador muestran las menores tasas de variación, con variaciones del menos 0,1 y menos 0,69% respectivamente, y Argentina y Bolivia muestran las mayores tasas de variación interanual, con tasas de 47,7 y 15,01% respectivamente. Asimismo, Paraguay en aquel mes había arrojado una tasa de variación interanual del 4%, también ubicándose en el centro de la distribución de variaciones, bastante en línea con lo ocurrido en la región. En ese sentido también destacamos lo que ocurrió en los últimos meses del año, es decir, los primeros meses del año, dicho bien, desde enero hasta abril. Y aquí observamos que los comportamientos de la inflación de los distintos países de la región y otras economías analizadas, también desarrolladas, presentaron comportamientos mixtos. Si bien destacamos el comportamiento que tuvo la inflación de Paraguay,
Si bien estas tasas representan tasas de variación relativamente importantes para lo que sería nuestra economía, destacamos que estas tasas estarían bastante en línea también con lo ocurrido en la región y en el mundo en los distintos países que conforman este año. De esta forma, en términos interanuales, lo que observamos en abril fue que la región presentó comportamientos mixtos, como se mencionó, en el caso de Chile y Paraguay, una desaceleración en sus tasas de inflación interanual, mientras que en los casos de Colombia y Perú, la inflación interanual continuó acelerándose, ¿verdad? No obstante, en términos de proximidad a sus respectivas metas de inflación, vemos que Paraguay y Perú serían los países que se encuentran con tasas de inflación dentro de sus respectivos rangos meta, mientras que los demás países, sus tasas de inflación estarían todavía por encima de sus metas en los casos analizados. En términos interanuales, de todos los países analizados en abril, como se mencionó anteriormente, Argentina y Bolivia registran las tasas más altas, mientras que China registra la tasa más baja de variación interanual. Aquí vemos entonces la trayectoria de estas tasas de variación anual para los distintos países. Y como se mencionó en abril, básicamente Paraguay con una tasa del 4% estaría ubicándose más o menos en el centro de la distribución de variaciones, lo cual indica que bueno, esta variación estaría bastante en línea con lo ocurrido a nivel mundial. En cuanto al índice de precios de alimentos de la FAO, un índice de alimentos, digamos, fijada con lo que se observa en los mercados internacionales, lo que observamos fue que en el mes de abril el indicador de alimentos de la FAO agregado mostró una tasa de variación interanual del 7,6%, siendo los lácteos y los aceites los componentes que mostraron una mayor variación, con tasas del 22,9% y 20,7% respectivamente. En el caso de los cereales y el azúcar, estos componentes registraron tasas de variación interanual negativa de menos 0,5 y menos 10,9% respectivamente, lo cual finalmente derivó en una tasa de variación agregada de alimentos de 7,6, como se mencionó. Así, en términos mensuales, el indicador de alimentos de la FAO mostró una tasa de variación mensual en abril del 1%, bastante en línea también con lo observado en nuestros indicadores de alimentos. Y esto finalmente estuvo explicado principalmente por las variaciones positivas observadas en carne, lácteos y cereales. La carne, como se puede observar en el mercado internacional, también se encuentra subiendo de precio, lo cual se encuentra también bastante en línea con lo observado en el mercado local. Por otra parte, los aceites y el azúcar mostraron tasas de variación negativa en términos mensuales en lo que fue el mes de abril para el organismo de la FAO. Seguidamente, describiendo un poco lo que ocurre en nuestro entorno interno, pasamos a describir lo ocurrido con los distintos indicadores de inflación y distintas medidas que analizamos del Banco Central. Así observamos, como ya se mencionó, que la inflación total mostró una tasa de variación interanual del 3,6%, lo cual representa una ligera desaceleración respecto al 4% observado en abril. Las distintas medidas de inflación analizadas se encuentran por encima del indicador de inflación total, y lo que observamos es que para la inflación subyacente, que es aquella inflación que excluye a las frutas y verduras, la tasa de variación interanual se ubicó en 4,8%. Para la subyacente X1, que además de excluir las frutas y verduras también excluye a los combustibles y los servicios tarifados, por supuesto al excluir combustibles, que tiene una tasa de variación negativa, entonces este indicador se ubica en una tasa mayor a la de la inflación subyacente, en 5,9% interanual. En el caso del IPC-SAE, el cual excluye a todos los alimentos y a todos los componentes de energía, este indicador se ubicó en 4,3% interanual. Y finalmente, si tomamos los bienes libres sin frutas y verduras, que excluye a las frutas y verduras y a todos los servicios tarifados, este indicador se ubicó en una tasa de 5,2% interanual en el último mes de mayo de este año. En términos interanuales, en mayo los alimentos se desaceleraron ligeramente, pasando de una tasa del 4,9% a una tasa del 4,3%, pero recordamos que esta desaceleración se debió principalmente a la baja en los rubros frutihortícolas, ¿verdad? Mientras que el componente de alimentos sin frutas y verduras
se aceleró pasando de una tasa de 7,9% a una tasa del 9,4% como se vio previamente, ¿verdad? Así también destacamos que los combustibles mostraron una tasa de variación de 4,2% negativa en términos interanuales, lo cual también tuvo su incidencia en el resultado de la inflación total. Así, pasando también por los servicios, vemos que este componente se ubica bastante cercano a la meta de 3,5 del BCP en una tasa de 3,6% interanual. Finalmente, ya se mencionó anteriormente, la inflación núcleo y el IPC-SAE con tasas de variación interanuales de 4 y 4,3% respectivamente. En términos de incidencia para lo que sería la inflación total, volvemos a destacar que este resultado estuvo explicado por comportamientos mixtos, ¿verdad? Por un lado, subidas e incidencias positivas en los componentes de alimentos sin frutas y verduras, bienes y servicios de la canasta, mientras que las frutas y verduras y los combustibles mostraron tasas de variación y por tanto también incidencias negativas en el resultado. Como se puede ver en pantalla, finalmente estos efectos fueron compensados entre sí, derivando una tasa de 0% en términos mensuales. En términos interanuales también ocurre relativamente lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que observamos las principales incidencias positivas en los componentes de alimentos sin frutas y verduras, servicios y bienes de la canasta, mientras que encontramos las principales incidencias negativas en lo que sería el componente de combustibles y, mejor dicho, de energía y de frutas y verduras, ¿verdad? Los cuales, bueno, derivan finalmente en una tasa de variación del 3,6% interanual destacado previamente. En el caso de las frutas y verduras, lo que se observó fue que en el mes de mayo se registraron disminuciones en los precios de los principales rubros frutihortícolas, y esto finalmente fue un componente que atenuó bastante el resultado de la inflación total del mes de mayo, ¿verdad? Así vemos que el índice que está en pantalla en la línea roja mostró una desaceleración pasando de los 154,1 puntos a 142,1 puntos. Esto refleja una tasa de variación interanual del menos 19,2%, al compararlas con el pico que habíamos observado en mayo del año pasado en un nivel de 175,8 puntos. No obstante, cabe mencionar que respecto a este mínimo local que se observa en el índice de frutas y verduras en el mes de noviembre del 2024, ¿verdad? Respecto a este punto en particular, los precios todavía continúan por encima, ¿verdad? En términos acumulados, las frutas y verduras estarían ubicándose en 20,6% por encima todavía de esos niveles, es decir, en cuanto a lo que sería la variación acumulada desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo de este año. Y aquí cabe mencionar que si bien observamos reversiones en los precios de los diversos productos frutihortícolas, hay otros como por ejemplo el locote y el tomate, que si bien observamos también ciertas disminuciones en sus precios en el último mes, estos se encuentran todavía bastante por encima de los niveles observados a finales del año pasado, ¿verdad? En el caso del locote, ubicándose en unos 128,9% por encima de los precios de noviembre, y en el caso del tomate en un 104,2% por encima de los precios observados de noviembre. Es decir, que estos dos productos en particular todavía presentan margen suficiente de reversiones hacia adelante. Asimismo, la zanahoria se ubica en 12,2% por encima de los precios observados en noviembre, lo cual también refleja un potencial de reversión para estos productos en particular. En el mes de mayo, con respecto a la carne vacuna, destacamos que el incremento de este producto en la canasta fue de 5% en un solo mes. Esto representa un incremento bastante importante respecto a las tasas observadas en años anteriores. Y aquí también destacamos el comportamiento que se observó en los distintos cortes, ¿verdad? Todos los 18 cortes analizados en la canasta del IPC mostraron variaciones positivas en el último mes, destacándose las variaciones importantes observadas en
los cortes de costilla de primera y segunda, así como la falda, el puchero de segunda y el vacío, los cuales fueron los ítems con mayores variaciones positivas en el último mes. Aquí cabe destacar que en lo que respecta al precio de este producto, los distintos informantes de la canasta mencionan que esto se estaría debiendo principalmente bueno, un efecto derivado de la mayor demanda externa, apertura de nuevos mercados y destino de la carne paraguaya para la exportación, la cual, como se observó también en la lámina de los precios de la FAO, tiene una tendencia al alza en el precio internacional, lo cual finalmente deriva también en un incremento en los precios locales. Así vemos que en promedio la carne vacuna, con todos los cortes tenidos en cuenta, digamos, presentó una tasa de variación mensual del 5%, acumulando una variación del 8,8% en lo que va del año y en términos interanuales una tasa del 20,4%. Este incremento de la carne vacuna también derivó en incrementos en algunos productos sustitutos, como son la carne de aves, ¿verdad? La cual, bueno, en promedio mostró una variación mensual de 0,7%, acumulando una variación de 4,3% en el año y en los últimos 12 meses derivando una tasa de variación de 3,5%. En cuanto a la carne de cerdo, este producto mostró una ligera desaceleración, una ligera disminución de precios, ubicándose en promedio en una variación de 0,2% negativa. Y en términos interanuales, en cambio, digamos, observamos un incremento del 11,8% en los valores y en los precios de este producto. En mayo, la tasa interanual de aceites y panificados registraron un mayor incremento respecto a lo que se observó el mes anterior, mientras que los lácteos mostraron una disminución. Esto es lo que se puede ver en el gráfico, ¿verdad? En el caso de los lácteos, pasando de una tasa de 9,2% interanual a una tasa de 6,8%. Esto, como se mencionó, refleja una desaceleración, es decir, un decrecimiento en el ritmo de incremento más que una disminución. Mientras que en el caso de los aceites y los panificados, estas mostraron tasas de variación interanual por encima de lo que se había observado en abril. En cuanto a los aceites, en el mes de mayo, estos en promedio registraron una tasa de incremento del 0,3%, también por encima de lo observado en mayo del año pasado, en donde habían presentado una tasa negativa en torno al menos 1,1%. Y seguidamente describimos lo que observamos en cuanto a los productos de los combustibles. Como sabrán, ¿verdad? Esta disminución se dio en la primera quincena del mes de mayo, aproximadamente el 12 de mayo, con el anuncio de la petrolera estatal de una reducción en sus distintos productos, a la cual, bueno, siguieron los demás emblemas, ¿verdad? De esta manera observamos disminuciones de precios en lo que es el gasoil común, la nafta común, la nafta super y el gasoil aditivado, con tasas de variación de menos 3,2, 4,3, 3,6 y 2,9% respectivamente en términos mensuales. Y finalmente observamos también un incremento en el precio del gas, ¿verdad? Esto, digamos que en promedio, arroja una variación mensual de menos 2,9% para lo que sería la agrupación, el grupo de los combustibles en general. Y esto deriva finalmente en una variación interanual del 4,2% negativa para este grupo de productos. Finalmente, mostramos la proporción de variaciones positivas en la inflación. En este caso, observamos que en el mes de mayo el 45,4% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas, como se puede ver en pantalla. Y esta proporción estaría por encima de lo observado en el histórico para los meses de mayo, que es de 44,8%, y también ligeramente por encima del promedio histórico local, que es de 44,8% de la canasta, ¿verdad? Finalmente, en algunos reportes puntuales que compartimos con ustedes, ¿verdad? Mostramos las principales variaciones de la canasta observadas por subgrupos. En rojo las variaciones positivas y en azul las principales variaciones negativas en este mes en particular. Y aquí tenemos las principales variaciones positivas y negativas en términos interanuales.
Finalmente, también compartimos con ustedes los principales incrementos de precios que observamos por rubro, es decir, por productos, en el último mes, en el mes de mayo del 2025, con sus respectivas tasas, y las principales disminuciones, también para que se pueda observar allí finalmente cuáles fueron los efectos que estuvieron compensando a las subas mostradas en la slide anterior. De esta manera, entonces, resumiendo, podemos decir que la inflación total interanual de mayo disminuyó respecto a abril. En abril había sido una tasa de 4%, mientras que en este mes de mayo fue de 3,6%. La inflación también en términos mensuales de mayo fue inferior a la observada en abril, en donde habíamos observado una tasa de 0,4. Bueno, en este mes observamos una tasa de 0. La inflación núcleo interanual de mayo se ubicó a una tasa superior a la de abril, pasando de una tasa de 3,9% a una tasa del 4%, mientras que la inflación núcleo en mayo fue superior a la inflación total del mes, ¿verdad? Arrojando una tasa de 0,3% en términos mensuales. En mayo también destacamos que se observaron subas moderadas en los precios de los bienes durables y de los servicios, como habíamos destacado, ¿verdad? Para el caso de los bienes durables de 0,1%, el caso de los servicios de 0,2%. Destacaron también las reducciones moderadas en los alimentos y combustibles. Alimentos, una tasa de variación de menos 0,1%, que habíamos mencionado, estaba explicado principalmente por lo ocurrido con las frutas y verduras, con una tasa de variación mensual del 7,8%, y de los huevos también, así como otros productos alimenticios que mostraron una variación negativa en el último mes. Y como se mencionó también, una reducción en el precio de los combustibles, los cuales fueron anunciados en la primera quincena y cuyo efecto total se pudo observar en este resultado. También se observaron incrementos en las agrupaciones de vestimenta y calzado, gastos en salud, alojamiento y mantenimiento del hogar, y restaurantes y hoteles con las respectivas tasas de variación mensual reflejadas en pantalla. También mencionamos que la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue superior a la tasa de abril. Habíamos destacado este incremento, ¿verdad? Que al excluir, digamos, las frutas y verduras de los alimentos, entonces este componente de alimentos sin frutas y verduras continúa incrementándose, principalmente por comportamientos observados en la carne, panificados y otros productos alimenticios que continúan acelerándose. Así también, la proporción de variaciones positivas de la canasta registró una disminución respecto a abril, pasó del 51% al 45,4%, pero esta tasa todavía se ubica por encima del promedio histórico tanto para los meses de mayo como para el promedio histórico total. En cuanto al entorno externo, habíamos destacado las disminuciones en términos interanuales del petróleo Brent y WTI, con tasas de menos 22,8 y menos 22,4% respectivamente. También habíamos destacado el incremento en los precios de alimentos de la FAO de 7,6%, siendo allí el componente de lácteos el que mostró la mayor variación. Y también habíamos destacado el comportamiento de la inflación del mes de abril de las distintas economías analizadas, ¿verdad? En este caso China y Chile, con las menores variaciones mensuales para ese mes en particular, y los demás países con tasas de variación ligeramente superiores, Paraguay ubicándose en el centro de la distribución, como dijimos previamente.